Mi corazón se llena de emoción al decir, hermanos, cuán grande es nuestro Dios. ¿Verdad? Nuestro corazón, hermanos, debe estar gozoso, debe estar contento, debe estallar de emoción al ver cada día la misericordia, la bondad de nuestro Dios y también ver su hermosa creación que Él nos ha entregado, donde vemos su poder ya en los más mínimos detalles de su creación, ya hasta lo más grande, vemos cómo el Señor obra en cada uno de ellos. Y sabemos que Él también está obrando nuestra vida hoy en día y damos gracias a Dios que a pesar de las dificultades, Él siempre tiene el control de todo y en eso debemos confiar. Hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto para poder alabar su nombre y también para poder aprender y atesorar su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, Dios eterno, te damos gracias por su amor, por su misericordia, por la bondad que tú nos das día a día, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder estar aquí reunidos, Padre. Sabemos que de una forma diferente, como lo veníamos haciendo habitualmente, pero sabemos que tú estás con nosotros. Señor, te pedimos que toda la alabanza, Señor, toda nuestra adoración sea para ti, Señor, que la gloria y la honra sea para ti. Te pido desde ya, Señor, que tú también despeje nuestra mente, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Señor, que sea tu palabra que nos hable hoy día en nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento, por este día, por este privilegio que también tenemos de poder escuchar tu palabra de una forma libre. Gracias por los medios, Señor, que tú nos has permitido tener para poder estar en comunión con nuestros hermanos a la distancia. Dios Santo, Dios poderoso, te damos infinitas gracias y gracias porque tú eres un Dios grande, que nuestro corazón se llena de emoción al saber que tú tienes el control, que tú tienes todo poder, Señor, y ayúdanos a descansar en eso, Señor. Ayúdanos a estar confiados en ti. Padre, se lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con el programa, hermanos, le invito a poder cantar un himno a nuestro Dios. Me guía en tu cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al verme esfuerzo en serle fiel, por cuanto amor
noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren bien en sus casitas y en familia. Vamos a tener la lectura bíblica en esta noche que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta noche. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Claridad, por la lectura de la palabra que está en Tesalonicenses, que nos exhorta, ¿cierto?, a estar y a orar siempre. El apóstol exhorta a los hermanos aquí a estar de una manera gozosa, constante, y la palabra clave es siempre, ya que eso tiene que ver con que es fuera de la circunstancia y la situación que podemos encontrarnos. También decir que el gozo es una manifestación del creyente, es una manifestación o fruto del Espíritu, o también como se llama, una perfección de Dios en nosotros. Lo siguiente es que el apóstol exhorta a orar siempre. Está en un imperativo, implica constancia, ya no dejar de hacerlo en el fondo. Y también la importancia de esta palabra, dice en Cristo Jesús, la conjunción en, es característico del Nuevo Testamento para colocarnos en la posición que es la persona de Cristo. La pregunta es si podemos orar o ser constante en la oración o estar siempre gozosos, si lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Definitivamente no, pero sí en Cristo, sí podemos cumplir con lo que el apóstol exhortó a los hermanos en la iglesia primitiva, y también es válida para el tiempo de hoy. Así es que le animo, hermanos, a tener esto en mente y a reflexionar sobre esta palabra. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Les saludamos con alegría en el amor del Señor, y queremos también dejar a nuestra hermana Lili, quien tiene a cargo la oración, cumpliendo también esta palabra que recién hemos leído. Buenas noches, hermanos. Siempre es un privilegio poder participar del culto y ahora en esta ocasión a través de la oración. Y solamente quería, antes de orar, compartir un breve texto de la palabra de Dios, unos versículos que forman parte del devocional que esta semana tuvimos con los jóvenes. Seguramente ustedes, quizá algunos lo leyó también, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y voy a leer unos versículos, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que ahora los invito a orar. Amado Padre Celestial, en primer lugar, te glorificamos, Señor, porque tú eres el Dios de todas las cosas, tú tienes el control de todas las cosas, y sabemos que todas aquellas cosas que nos pasan, Señor, no escapan de tu mano. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, tú nunca fallas, Señor. Tú siempre estás con nosotros y eres fiel. Gracias, Señor, porque en este tiempo
que ha habido dificultades, Señor, este tiempo tan difícil. Este grupo de hermanos, Señor, de esta iglesia se ha seguido reuniendo, Señor. Los hermanos se han mantenido bien, tú has provisto a sus necesidades y sabemos, Señor, que tú vas a seguir haciéndolo. Gracias, Señor, por eso, porque podemos confiar en ti, porque eres un Padre todopoderoso, Señor, y que nada, Señor, escapa de tu mano. Gracias, Señor, por eso. Te agradecemos también por el trabajo que se ha llevado a cabo este tiempo, por el trabajo de las hermanas femeninas, Señor, por el trabajo de los ancianos de la iglesia, por el trabajo de los jóvenes, de la escuela dominical, del ministerio de alabanza, por los cultos, Señor, por todo este cúmulo de actividades, Señor, que hemos podido seguir desarrollando a pesar de las dificultades, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto a las personas, has puesto el interés, Señor, has puesto también a los hermanos interesados en ver los cultos. Gracias, Señor, te pido que podamos sacar beneficios, Señor, de todo esto que ha pasado y que eso redunde en crecimiento espiritual, Señor, también redunde en predicación de la palabra, poder alcanzar a mucha gente a través de los cultos que se han desarrollado y la predicación de tu palabra. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, por todo. Y ahora ponemos en tus manos, Señor, a aquellos que están pasando momentos difíciles, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todo y cualquier cosa que sucede no escapa de tu mano. Te pedimos por nuestra hermana Marisol, Señor, por su salud, por nuestra misionera Lisette también, por la salud de la hermana, Señor. También te pedimos por la mamá de Walter, Señor, la hermana María Isabel, por Walter también, por los momentos difíciles que están viviendo, Señor. También te pedimos por el pastor, por la salud del pastor, por la salud de nuestra hermana Glenis. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos adultos que están pasando quizás momentos de soledad, no lo sabemos, quizás en algún momento ha faltado algo en su mesa, para que tú les proveas, Señor, que nada falte y también que toques el corazón de la congregación para ser nosotros también proveedores en aquellos que falten, Señor, tener un corazón misericordioso de ir en ayuda de los que están pasando dificultad. Ayuda en eso, Señor. Te pedimos que tú también bendiga a todas las familias de la iglesia, que ellos puedan mantenerse, cada uno nos podamos mantener fiel a tu palabra, que podamos, Señor, seguirte en este tiempo difícil en nuestros hogares, haciendo devocionales, leyendo tu palabra y que podamos sentir, Señor, tu protección en todo momento. Te pedimos por las familias también de todos los líderes de la iglesia, que tú los puedas mantener apartados del pecado, Señor. Ayúdalo a cada uno de ellos. Son tiempos tan difíciles donde la influencia de los medios, Señor, en relativismo moral es tan fuerte. Ayuda a que cada uno se pueda mantener fiel a tu palabra, fiel, Señor, a tus mandamientos, que en su vida reflejen en todo momento que son tus hijos. También, Señor, te pedimos por el trabajo que se realiza en los distintos ministerios de la iglesia, para que tú los sigas bendiciendo, sigas animando a los hermanos, Señor, a mantenerse fieles, sigas animándolos a estar compartiendo, Señor, los cultos, invitando a otros, Señor, a escuchar, para que así tu palabra, Señor, pueda llegar a muchos hogares, Señor. No tan solo aquí en Temuco, Señor, en todo Chile, quizá en muchos otros países también hay gente, con la tecnología, Señor, podemos tener acceso a mucha gente y que estas personas puedan escuchar una palabra fiel, Señor, como tal como se predica en esta iglesia. Gracias, Señor, porque en este tiempo difícil podemos ser agradecidos, Señor. Podemos ver tu mano que no ha faltado y te pedimos que eso pueda seguir así. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Buenas noches, hermanos. Mi alma estaba rota y herida,
te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Acércate, que tu oído se inclina al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya, al Rey. Aleluya, al Rey. Aleluya, al Rey. Aleluya, al que ha medido en sus manos los mares, que ha podido formar las estrellas, quien ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo
pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Esperanza y nueva fuerza, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nueva fuerza, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú que da forma a los montes y guías el viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, es y siempre será. Hermanos, espero que hayan disfrutado de este periodo conjunto al grupo de alabanza. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, siguiendo con nuestro programa, ¿cierto? Al tema. Y los invito a que puedan preparar sus mentes ahí en sus casas para seguir haciéndolo durante esta tarde. Buenas noches, hermanos. Es un gozo esta noche compartir la palabra del Señor. Es un culto de adoración lleno de cántico, de alabanza, de gratitud. Y para esta noche el Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema relacionado con el apóstol Pedro. Es un momento muy especial, muy difícil también. Es al final del ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él ya está por llegar ha pasado por el huerto de Getsemaní y ya se prepara entonces para los momentos finales de su vida, de su ministerio aquí en la tierra. Quiero leerles en primer lugar en Lucas capítulo 22 los pasajes relacionados con lo que vamos a conversar esta noche. Lucas 22, versículos 31 hasta el 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo momento, ¿no? Una conversación del Señor con Pedro, en la cual el Señor le dice que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo.
La zaranda era un instrumento de campo destinado a separar el trigo de la gavilla a través de movimientos y golpes y restregarlo en este instrumento, de tal manera que después se aventaba y quedaban separados el trigo y el resto de la gavilla. Entonces, el Señor la usa para decirle que de esa misma manera como se sacude, se restriega el trigo, así también Satanás lo iba a sacudir a él. Tremendo esto de que Satanás de repente hace cosas como estas, pero esto no es nuevo en la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? Uno lee en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que se le pregunta a Job, ¿de dónde vienes? A Satanás se le pregunta de dónde viene. Y Satanás dice, vengo de rodear la tierra. Es decir, Satanás es un personaje, es una persona que está muy activo, rodea toda la tierra. Él no es omnipresente, él tiene que desplazarse de un lugar a otro, pero tiene millones de personas, de ángeles caídos, demonios que le sirven a él y que lo ayudan en su trabajo de hacer pecar a la humanidad. Es tremendo. Bueno, Satanás conversa con Dios y le dice que Job, bueno, si él le toca la parte de su salud, de su cuerpo, va a hablar en contra de Dios. Pero Dios confiaba en la integridad de Job y permitió entonces el sufrimiento de Job. El Señor Jesucristo habló de Satanás y dijo que Satanás es nuestro enemigo. Y ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Él ha venido para hurtar, matar, destruir. Es lo que hace Satanás. Y dijo también el Señor ahí en San Juan capítulo 8 y en el versículo 44, dice de Satanás algo muy especial. Dice, Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, es un enemigo tremendo. Hay que poner mucho cuidado con Satanás. Ahora, ¿qué pasaba con Pedro? ¿Por qué podía ser zarandeado por Satanás cuando había estado con el Señor Jesús todos esos años? Había aprendido, había visto al Señor, confiaba en Él. Pero hay algunos detalles en la vida de Satanás, de Pedro, que son muy importantes. En primer lugar, quiero mencionar esta tarde que Pedro no había sido lo suficiente constante en la oración. Estamos aquí en el tiempo final del Señor Jesucristo. Recién el Señor Jesucristo había estado en el huerto de Getsemaní y había sucedido esta situación. Según el relato de Mateo capítulo 26 y en el versículo 40, el Señor Jesucristo había dejado a los discípulos orando. Sin embargo, cuando Él se retira un poco más aparte para orar, viene donde están sus discípulos y dice Mateo 26, 40, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. No habéis podido velar conmigo una hora. Y en el versículo 43, porque el Señor volvió a la oración, al huerto, y después volvió de nuevo, dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, estaban cargados de sueño. Ven ustedes que hay una situación que está viviendo Pedro y los demás discípulos, pero en el caso específico de Pedro, la oración había fallado en ese aspecto. El Señor quería que estuviese orando. Y hermanos, también el Señor quiere que nosotros pasemos tiempo en oración.
Nuestros cultos de oración no siempre son los más concurridos. Y a veces hay expresiones como decir, bueno, los cultos de oración no me gustan, cosas son aburridos. Esas son apreciaciones nuestras, pero no olvidemos que perdemos el gran privilegio de pasar tiempo de comunión con nuestro Dios y tiempo de intercesión por muchas peticiones, por muchas cosas. A veces es más fácil hacer una petición de oración y dejarla para que otros oren. Bueno, pero el Señor nos ha dejado a nosotros, a cada uno, la posibilidad de poder orar al Señor, presentarle a nuestro Dios nuestras peticiones. Y a veces buscamos al Señor solamente en los momentos en que estamos realmente en apuros. Y ahí sí llegamos con ruegos y muchas veces con lágrimas delante del Señor. Pero no, la oración debe ser algo normal, natural, la conversación nuestra con el Señor, la comunión con nuestro Dios. Es la única manera de mantenernos fuertes frente a un enemigo que busca personas débiles, busca personas que estén realmente vulnerables, porque así es un león, buscando al más frágil para atacarlo. Bueno, Pedro estaba pasando por un momento así, de esa situación. Veo aquí en la Escritura, pero veo también que cuando el Señor conversa con él y le dice que, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro responde enérgicamente diciendo que él no lo va a hacer. Todos los evangelios tienen algo que hablar sobre la negación de Pedro. El evangelio de Mateo dice que Pedro dijo que aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Es decir, yo siempre me voy a mantener fiel a ti, Señor. El evangelio de Mateo dice que aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré. El evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo está diciendo que Él tiene que irse y que va a tener que padecer. Él dijo, Señor, dice en Marcos, yo no. Si me fuere necesario, dijo, voy a morir contigo. Así dice Marcos. El evangelio de Juan dice, el Señor Jesucristo le dijo, yo me voy. Y Pedro le dijo, yo voy contigo, le dijo. Jesús le dijo, mira, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y Pedro le dice, Señor, mi vida pondré por ti. Bueno, aquí en el Evangelio de Lucas, el apóstol Pedro está haciendo una declaración y dice que aunque sea necesario ir a la cárcel, voy a ir, y si es necesario morir, voy a morir por ti, contigo. Bueno, ¿qué denota esto? Hay una posición, hay una conducta muy personalista. Aflora aquí su yo, el egocentrismo, la confianza en sí mismo. Eso de creer que todo uno lo puede hacer. Y así se lo manifiesta al Señor. Y este es un gran peligro. La Biblia nos advierte a nosotros que seamos muy cuidadosos en esto. El Señor Jesucristo dice ahí en Lucas 9:23, nos dice esta parte tan importante del Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ya? Olvídese de uno mismo, del yo, de lo que está ahí, de lo que uno es y de lo que puede hacer. El apóstol Pablo lo entendió de esa manera, por eso nos advirtió ahí en 1 Corintios y nos dice que si alguno piensa estar firme, cuidado, mire que no caiga, ¿ya? Que no caiga. Y en cuanto a él personalmente, dice en el libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Entonces, hacer las cosas en el poder del Señor, en la voluntad de Dios, en la fuerza del Señor. Fortaleceos en el Señor, Efesios, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. En Él son posibles las cosas.
pero no en nuestra fuerza, en nuestra voluntad, en lo que nosotros somos capaces, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento. No, tenemos que depender más del Señor. También vemos a Pedro que no actuó correctamente, actuó inadecuadamente, digo yo. Según el relato de San Juan, capítulo 18, en el momento en que el Señor Jesucristo es apresado ahí en el huerto, cuando la guardia del templo vinieron, los principales sacerdotes vinieron a tomar a Jesús, en ese momento Pedro mostró su valentía, su valor, y sacó su espada, ¿verdad? Y actuó con su espada. San Juan capítulo 18, los versículos 10 y 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Guarda tu espada. Y todos los evangelios también tienen que ver con esta acción. Y en cada uno de los evangelios vemos que el Señor Jesucristo dice a Pedro: guarda tu espada. Pon tu espada de nuevo en la vaina, en el lugar ahí donde se guarda. Basta ya, dijo el Señor, esto no se hace así. Y vemos también aquí en el relato de Lucas que el Señor Jesucristo curó a este hombre, le sanó de su oreja que Pedro le había cortado. Es decir, el Señor tuvo que restituir el daño que Pedro había hecho. No le consultó al Señor qué hacer, simplemente sacó su espada y actuó. Esta es una acción, es una acción personal que denota parte del carácter de Pedro, pero no estaba conforme a la voluntad de Dios. No es con espada, no con ejército, con mi espíritu, ha dicho Jehová. El Señor es el que sabe hacer bien las cosas. Y el Señor Jesucristo en ese momento ayudó a Pedro a que cesara en esta acción que él estaba haciendo. Nos equivocamos en la forma de actuar. Cuando leemos el Salmo 51, David también reconoce delante de Dios que lo ha hecho mal. Él dice: Señor, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. He hecho mal, he hecho incorrectamente, y pide la gracia y la misericordia del Señor. Bien, en nuestro relato aquí del apóstol Pedro con el Señor, vemos una conducta en realidad donde no mostró Pedro que estaba realmente comprometido con el Señor. Dice el relato que tenemos en Lucas 22, versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aquí tenemos la negación del apóstol Pedro. Ustedes ven, ya no había compromiso con su Señor, le seguía de lejos, se sentó, estuvo junto al fuego ahí con personas que se burlaban de Jesús, que seguramente hacían bromas, hacían chistes de mal gusto, y Pedro estaba ahí con ellos compartiendo. De repente alguien dice: tú también eras de ese grupo, y él comienza a negar al Señor. La Biblia dice que aún con
groserías, con imprecaciones, con cosas insolentes, con palabras insolentes, él negó que era también perteneciente al grupo de los que seguían a Jesús. Eso es una negación, ¿verdad?, al Señor, abiertamente. Pablo dice al pastor Tito, le dice en su primer capítulo de su libro, le dice que hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esa conducta es muy delicada. Decir que somos cristianos, decir que somos hijos de Dios, y sin embargo, nuestras acciones, lo que hacemos, lo que decimos, lo que mostramos, niega realmente lo que decimos ser. Hermanos, eso no debe ser así. Nuestra conducta tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros realmente somos. Somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me niegan, yo también les negaré delante de mi Padre. En el Evangelio, la vida cristiana es una relación así, personal, de verdad, sincera con el Señor. No podemos negar a nuestro Señor. El gallo cantó y fue muy, muy triste, porque en ese momento se cruzó la mirada entre Jesús y Pedro, y vemos a un Pedro que después de ver a su maestro se acordó de lo que le había dicho, que le iba a negar con el canto del gallo. Y salió fuera del patio, dice la Escritura, y lloró amargamente. Amargamente. Triste el momento, triste la situación. Pero algo más había dicho el Señor a Pedro. Pedro, yo he rogado al Señor que tu fe no falte, que tu fe no falte. Y el Señor, en su conducta de cariño, de amor, había rogado por él, como ruega por nosotros también, porque es una conducta del Señor en el día de hoy que intercede por nosotros también ante el Padre, dice la Escritura. Pero cuando el Señor resucitó, un encargo muy especial que hizo el Señor a estas mujeres que fueron al sepulcro a través del ángel, les dice que le avisen a Pedro que vaya a Galilea, porque allá quiere conversar con él. Especialmente a Pedro, que viaje a Galilea. Y vemos en el relato bíblico que él viajó a Galilea y allá se encontró con el Señor. Si alguien lo quiere ver, el último capítulo ahí de San Juan, del Evangelio de San Juan. La conversación del Señor Jesucristo. Se enfrenta a Pedro. Y ahí, delante de los demás discípulos que estaban, Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro responde y dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro dice al Señor: ¿realmente tú me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor, yo te amo. Y el Señor pregunta por tercera vez: ¿realmente, Pedro, tú me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Es decir, el Señor concede una segunda oportunidad muy importante a Pedro. El Señor le dijo: vas a apacentar mis ovejas, vas a apacentar mis corderos. Después del día de Pentecostés, cuando todos son llenos del Espíritu Santo, vemos a otro Pedro. Ahora lo vemos lleno del Señor, lleno del poder, predicando evangelio, mensajes potentes, llenos del Espíritu Santo y con miles de conversiones, miles de personas que se entregan a Cristo. Luego lo vemos ante las autoridades, lo vemos haciendo milagros, lo vemos en trabajo de iglesia. Tremendo, lo vemos en sus cartas que nos escribe, hermosas epístolas que tenemos de Pedro. El Señor realmente lo pudo ocupar, usar. Se cumple lo que dijo el Señor: yo he rogado que tu fe no falte, que tu fe no falte.
Qué hermoso, qué bueno lo que sucede en la vida de Pedro. Pero el Señor también le había dicho otra cosa. He rogado que tu fe no falte y que también después de esto vaya y confirme a los hermanos. Una responsabilidad también tremenda con los discípulos. Fue un cabecilla dentro de los discípulos y también un dirigente de la iglesia local. Hermanos, el Señor tiene un ministerio para la vida también de cada uno de nosotros. Confirma en tu hogar tu relación matrimonial con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, la esposa con el esposo, toda esta relación hermosa que podemos disfrutar. Tu relación con tus compañeros de estudio, tú que estudias en el colegio, en la universidad, tu relación con tus compañeros de trabajo, tu relación con tus vecinos, con la sociedad en que estamos. En este mundo donde estamos inmersos, ¿estamos cumpliendo nosotros la labor del Señor? Hay mucho que hacer. Y Pedro, eso era algo que el Señor tenía para Pedro. También un trabajo con las personas. Tú también tienes un trabajo con personas. Tu propia vida, los que te rodean, tu iglesia local. También necesita tu iglesia local el apoyo, las capacidades, los dones que el Señor te ha dado. Hay que administrarlo, hay que servir al Señor. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Muchas, ¿verdad? Y de cada una nos levanta el Señor. Y en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, en la cual hay mucha desesperación y mucha duda en el mundo entero, el Señor nos dice, ¿se acuerdan de esos hermosos versículos en Isaías capítulo 41, versículo 10? No temas, dice, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Nunca te dejaré. Yo soy el Dios que te sustenta. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dice, no tengamos temor. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo 41, porque yo soy tu Dios, dice, que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, yo te ayudo. Tenemos ayuda, tenemos un ayudador magnífico, poderoso, como es el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir también de su gracia, de su ayuda, su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por la misericordia especial que tuviste con Pedro. Gracias por las lecciones que podemos aprender de él. Pero oramos, nuestro Dios, por nuestras propias vidas, que seamos también instrumentos tuyos donde quiera que estemos, seamos usados por ti. Muchas gracias por todas las oportunidades que tú nos das cuando hemos caído. Tú nos has levantado y nos has puesto de nuevo en el surco, en el camino, y tú quieres usarnos a cada uno conforme a tu voluntad. Señor, que tu voluntad sea cumplida en la vida de cada uno de nosotros. Oramos, lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, tú he de alabarte en bendición. Tienes el control de toda tu creación.
Dios, te damos gracias, te bendecimos por este tiempo que nos ha dado poder hacer iglesia, Señor, a través de esta plataforma, independiente de las circunstancias, Señor, en las que estamos viviendo, pero tu presencia, Señor, está en nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque nos permite, Señor, poder alabarte, poder bendecirte, poder escuchar tu palabra que nos bendice, Señor, que nos hace estar firmes en ti, que eres nuestra roca, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos ver a través de la pantalla a nuestros hermanos, podemos orar los unos por los otros. Gracias, Señor, porque esa dinámica no se pierde, sino se mantiene, Dios mío, de una manera distinta, pero sabemos que tu mano está sobre nosotros. Gracias, Señor, por sostenernos durante este tiempo difícil. Gracias, Señor, por proveer a nuestros hogares en los momentos que hemos necesitado. Gracias, Señor, porque el amor de nuestros hermanos se hace palpable, Señor, y lo podemos ver a través de algunos detalles, Señor, que hemos disfrutado. Y sin duda es tu corazón, Señor, que está derramado, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder compartir, por poder reunirnos cada semana, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Dios mío. Y creo, Señor, que esta palabra, esta frase la podemos decir cada uno en nuestros hogares y decir, Señor, a una sola voz que tú eres bueno. Gracias por tu cuidado, gracias por tu cariño, gracias por tu amor, Señor, por sobre nuestras vidas. Gracias por cuidarnos. Gracias porque tu misericordia, Dios mío, es increíblemente fantástica, Dios mío, porque como dice tu palabra, esta se renueva día en día. Al abrir nuestros ojos podemos ver tu amor, Señor, sobre nuestras vidas, que nos permite desarrollarnos un día más, darnos un día más, Señor, para dártelo a ti, para bendecirte, para adorarte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos, Señor, a tu iglesia, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Dios mío, que esta semana sea una buena semana, Dios mío, y si hay pruebas, si hay dificultades, Señor, tú nos dices y nos llamas, Señor, a tener paz, a tener tranquilidad, nos llamas a la calma, porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos disfrutado de alabarte, gracias por este tiempo donde hemos podido bendecirte y escucharte también, Señor. Dios mío, te bendecimos y pedimos, Señor, por todas las actividades que vienen, por la actividad de los jóvenes, por las hermanas que están orando durante la semana, Señor, por los estudios, Señor, que tenemos cada semana. Dios mío, muchas gracias por estas actividades, Señor, que tú has puesto en el corazón, Señor, de los líderes de la iglesia y que nos permiten, Señor, estar unidos, estar pendientes, de no bajar la guardia y estar siempre alimentándonos, Señor, siempre estando en contacto, Dios mío, a través de tu Espíritu. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos da de disfrutar en familia. Gracias por el tiempo de disfrutar de tu presencia, Señor. Dios mío, muchas gracias. Te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, porque tú eres el Señor de la gloria. Te bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén.